Muy buenas noches. Hoy ha sido complicado elegir un audio para ilustrar el tema de Carpe Diem Podcast porque la escucha activa es paradójicamente muy visual y de hablar poco y de mirar mucho y de hacer entender al otro que aquello que nos está contando nos importa. Hemos empezado escuchando un fragmento de la película Patch Adams en la voz del doblador de Robin Williams, mientras este conversa con su médico que en ningún momento le mira, está tomando notas y actúa como si no estuviera su paciente hablando de la complicada relación con su padre. La escucha activa es un tema muy interesante para todos en general, que puede ayudarnos mucho en mejorar nuestra comunicación con los demás y de la que vamos a hablar hoy con nuestro psicólogo de cabecera, Xavi Sabin, y una servidora, Lola Carrasco. Muy buenas noches, Xavi. Muy buenas noches, Lola. No sé si has visto el fragmento, la película, ¿te suena de algo? Lo hemos elegido porque eso es muy visual, porque hay que verlo. El pobre hombre está ahí hablando de su vida y de su relación con su padre y el otro no hace ni caso. O sea, se supone que es el psicólogo que lo está atendiendo y no hay ni esa mirada de complicidad, ni estoy entendiendo lo que me estás diciendo. No, va anotando sus cosas, se toma su cafetito y muy bien, hasta la próxima, ¿no? Entonces, eso es este fragmento se supone que es lo que no debería ser una atención a un paciente, imagino, ¿no? ¿Podemos hacer nuestro minuto de meternos con el psicoanálisis? Sí, venga, que te encanta. En terapia psicoanalítica, no todos los psicoanalistas, pero la manera más frecuente y la normativa de hacer la terapia es el sujeto está en el diván, ¿sí? Sí. Medio estirado, bueno, ya sabes cómo es un diván, pies en alto, está ahí medio tumbado. Y el psicólogo, ¿dónde está? ¿Lo sabes esto o no? Está detrás, ¿no? Está detrás, que no se le vea. Claro. En teoría y a la práctica, para no interferir, para que el otro suelte, cualquier ¿no? gesto, cualquier comentario, etcétera. Hay algo que es muy terapéutico y que hay que tener en cuenta y hay que gestionar bien, que es cuando tú estás en consulta y la otra persona dice algunas cosas y tú anotas, él cae en la cuenta. Claro. Y entonces tienes que entender que eso es parte de la terapia. Y eso te lleva a veces a tú anotar. Lo anotas primero porque quieres ser capaz de recordarlo y que en próximas sesiones lo puedas tener presente y lo puedas trabajar. A veces son cosas como, por ejemplo, el nombre del hijo o la empresa en la que trabaja, este tipo de cosas que nos permite pues, tener estas referencias. Pero muchas veces anotas para hacerle saber que eso es importante. Vale. Y muchas veces hay cosas que son importantes, pero no le quieres hacer saber que son importantes. Entonces lo que haces es, lo mantienes en la memoria un ratito y luego cuando te dice otra cosa que a lo mejor te es igual, y anotas. Claro. ¿Vale? Pero en este caso que están enfrentados uno delante del otro, estar contando tú una experiencia, unos momentos, unos recuerdos y que el otro esté a su bola, incluso pasando de todo, tomando el cafetito y al final luego incluso le pregunte, no sé qué, es como que sí. habla. O el momento ¿no? Que le dice tenía 6 años, ¿no? Sí, 9 años y no me acuerdo. Bueno, hoy vamos a hablar de la escucha activa. Entonces, no sé si quieres empezar explicando qué es la escucha activa, que en los últimos años también se ha puesto muy de moda. Todo el mundo supuestamente la practica, pero que mucha gente no tiene ni idea de lo que es. Entonces, la escucha activa es algo tan sencillo como escuchar con la intención de entender. No de convencer. Sino escuchar con intención real de entender. ¿Ponerse en el lugar del otro? Bueno, la escucha activa me permite ponerme en el lugar del otro. Vale. ¿Y cuándo se utiliza o para qué sirve? Porque luego, no sé si todos podemos utilizarla en cualquier momento, en cualquier circunstancia, pero no sé si hay determinados colectivos que son como más dados a usarla, ¿no? No sé si, profesionales de la salud, sobre todo en salud mental, o aquellos que hacen atención al público, que a veces, ¿no? Uno va a soltar ahí, mire qué me ha pasado, y entonces esperas que la otra persona te escuche antes de efectuar algún veredicto o decirte cualquier cosa, ¿no? Lo que ocurre con la escucha activa es que no es algo que nos suele salir de manera espontánea. Entonces no lo puedo aplicar todo el día. Tengo que prepararme. Porque hay un esfuerzo. Muchas veces la situación te lleva a que este esfuerzo no. Yo, por ejemplo,
es evidente que en consulta pones en práctica la escucha activa. Y yo no digo, venga, voy a escuchar de manera activa, sino que estoy realmente interesado en conocer a esa persona y en su bienestar. Por lo tanto, deja de ser necesario. Pero luego, por ejemplo, lo aplicas en tu vida diaria, pues con más amigos, bien poco. con familia, ¿no? No. En casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, tú me conoces. Bueno, no vamos a hablar de tus intimidades aquí. No, pero tú tienes la sensación de que yo a veces sea como un Buda todo el día. No levitas pues, esas cosas, no. No pongo en práctica la escucha activa todo el día, ni mucho menos. En consulta sí, porque es verdad que mi interés por esa persona es sincero y entonces pues ahí sí. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se hace? Es decir, no sé si hay unas pautas, un proceso, un protocolo. ¿Cómo se hace lo de la escucha activa? Mira, hacemos una cosa. Tú ponme un ejemplo de situación y yo te explico cómo... No, por ejemplo, yo vengo a consulta y tengo un problema, ¿no? Por ejemplo, pues eso, que me he quedado sin trabajo y que llevo meses buscando, no encuentro. No, pero en consulta, si es un mal psicólogo, que el único interés que tiene es el de cobrarte y el de retenerte, pues no pondrá la escucha activa. Pero en consulta se pone, pero cuando yo me voy al centro de atención primaria también ponen en práctica la escucha activa. Cuando yo me voy al mecánico y me dice qué ocurre, qué le pasa al coche, también pone en marcha la escucha activa. Cuando tú preparas una... Mira, los entrevistadores, la gente de radio. Sí. Hay entrevistadores que ponen en práctica la escucha activa y entonces tú ves que ellos tenían unas notas, habían trabajado la entrevista, pero que a lo mejor luego la entrevista se va por otro lugar. Hay otros entrevistadores que no. Yeah. ¿Cómo se llama? Ahí. A ver en qué jardín te vas a meter, no, Xavi. El bajito pelirrojo. Digo bajito, yo que soy un enano, ¿eh? O sea que Pablo Motos. Pablo Motos. No pone en práctica la escucha activa. ¿No? No sé, no lo veo. Yo lo veo más bien poco, igual ahora sí, ¿eh? Pero la sensación es que al final él busca su momentito de tocar la guitarra o de demostrar que es bueno, etcétera. Entonces, la escucha activa sería aquellos entrevistadores que tienen interés real por conocer a la otra persona y a lo mejor se han preparado un montón, pero en la tercera pregunta sale un tema interesante y son capaces de desviarse hacia ahí, porque su objetivo no es lucirse, sino que su objetivo es saber tanto como sea posible sobre este tema. Bien. Yo me voy a ceñir a mi guión, que es el mismo que el tuyo, entonces tengo anotadas ciertas cosas, entonces yo te las voy a leer para que tú me digas sí o no. Venga, ¿vale? Porque siempre te vas por los cerros de Úbeda. Entonces, yo tengo aquí apuntado de cosas que hay que hacer en la escucha activa. Por ejemplo, asentir de forma verbal o con gestos. Bueno, no sé si primero tenemos que estar mirando a la persona a los ojos o a la cara. Vale. Todas se resumen en lo mismo, ¿eh? Entonces no sé si vale la pena que tú las digas y luego... Tú me preguntas, ¿hay que mirar a la cara? Pues sí, claro, hay que mirar a la cara. Sin ser obsesivos, ¿eh? Que también hay personas, oye, hay que mirar a la cara, hay que mirar a los ojos, pero de vez en cuando tú le tienes... Yo estoy en consulta con una persona que rompe a llorar y yo le miraré, pero de vez en cuando descansaré la mirada para que esta persona no se sienta cohibido ni juzgado. O sea que es cierto que hay que mirar, pero también hay personas que te miran tan fijamente, ¿no, Lola? Que parece que te estén desafiando. Sí. Hay que ser naturales y hay que tener interés real en la otra persona. Y eso me implica a irle mirando y de vez en cuando puedo ir desviando la mirada. Hay gente que te mira fijamente y entonces tú piensas, yo creo que está pensando en otras cosas. Ha puesto el piloto automático y ahí no hay nadie. O sea, no hay nadie detrás controlando. Que te mira como un perrete. Sí. Que le intuyes inteligencia pero no la ves por ningún lado. Correcto, sí, sí. Bueno, a ver, otra cosa que dicen que no hay que hacer, evitar interrumpir. O sea, no cortar, dejar que la gente o la persona que tenemos delante se explaye, ¿no? Libremente. Bueno, en general sí. Sí que en un momento determinado tú puedes interrumpir para preguntar, ¿sí? O repreguntar o matizar. O sea, y esto es muy típico de consulta, oye, ¿a qué te refieres con esto? ¿O qué quieres decir con esto? Pero no lo interrumpes para hacer un comentario sobre tu vida personal. Vale, que esa sería otra cosa. Una de las cosas que cometemos, sobre todo cuando tenemos amigos o así que nos están contando un problema, es primero juzgar. 2, ya le estamos contando, pues mira, a mí me pasó lo mismo, tal, no sé qué, y entonces ya estamos metiendo ahí la cuchara de nuestro rollo.
que eso también no iría bien, ¿no? Y luego ya estamos dando un consejo o qué debes hacer o cómo te lo tienes que tomar o no, ahí ya estamos. Esas 3 cosas sería mejor evitarlas, ¿no? O sea, hasta que no escuchemos del todo lo que nos están contando, ponemos ahí el freno. Nos interesa por lo general mucho más nuestra vida que la del otro. Y esto pasa, ¿eh? Incluso, bueno, pero Lola, es que es así. O sea, que tú le estás diciendo a alguien y te dice, sí, es verdad, porque yo... Me pasó lo mismo hace 3 años. Ahora estamos hablando de mi libro. En consulta hacemos autorrevelaciones y uno, antes de hacerla, tiene que pararse para darse cuenta de si realmente haces eso porque le aporta a él o porque te apetece explicar esta experiencia tuya. Por ejemplo, tú estás trabajando el duelo y has vivido duelos y en un momento determinado tú puedes decir, pues yo me encontré con esta situación y hice esto y esto y me fue bien. Quizás lo podrías aplicar tú, pero te tienes que asegurar que realmente el interés es que a la otra persona le venga bien. Mira, también hemos buscado información sobre por qué tan poca gente se molesta en usarla y ponían esto, ¿no? Es decir, que la respuesta es que no estamos diseñados para hacerlo porque requiere un esfuerzo que no mucha gente está dispuesta a hacer, para empezar, y que estamos programados para hablar de nosotros, ¿no? Que nos esforzamos también directo e indirectamente por ser interesantes. Aunque el otro nos está contando ahí un problema que le está agobiando, es como que nuestro cerebro empieza a buscar cosas para destacar. O sea, somos así. Y lo curioso es que somos más interesantes cuando sabemos escuchar. Claro. ¿Qué es más interesante? ¿Alguien que es capaz de permanecer en silencio o alguien que no calla? El que permanece en silencio. El que permanece en silencio. Pero es cierto, nos pasa esto. Y luego nos ocurre otra cosa importantísima que es... y todavía, antes has dicho que una cosa era triste, que era lo de que preferíamos hablar de nosotros que de los demás. Pues esto que te diría aún es más triste, que es a riesgo de perder la conversación que mantenemos con nosotros mismos, preferimos que el otro no participe. ¿En serio? Entonces, te pongo un ejemplo. Vamos a conocer un chico o una chica a una discoteca. Y entonces quedan pocos minutos, ya hemos decidido a quién nos vamos a acercar, a este chico o a esta chica que nos parece interesante. Y antes de acercarnos, ¿qué es lo que hacemos, Lola? Nos auto boicoteamos, ¿no? Imaginamos la conversación. Pero ¿sí? Para mal muchas veces. O pues le diré, oye, tú vienes mucho por aquí, y entonces me dirá, pues sí, vengo todos los jueves, y yo le diré, pues es curioso, porque... Y me imagino la conversación. Entonces me acerco, inicio la conversación y le digo, oye, tú vienes mucho por aquí, y me dice algo que no tiene nada que ver. Que no estaba en el guión. Acabo de llegar a esta ciudad, ¿sí? Sí. Y entonces yo tengo por un lado una conversación real y otra imaginada que me cuesta horrores soltar. Y entonces esto hace que la escucha activa sea prácticamente imposible. Esto pasa un montón en las entrevistas de trabajo. Que tú preguntas una cosa y ¿cómo es esto de dónde vienes? Tomates traigo. ¿Qué dices? Pero y encima te están contando algo que no le conviene en absoluto. Que es, le dices, bueno, y hace mucho que trabajas en esta industria. Y te dice, no, el inglés prometo ponerme. Pero ¿quién te ha preguntado a ti? Y es porque él venía ya pensando... Me van a preguntar cuando le preguntaré por el inglés o por el sapo. Entonces, bueno, perdemos la escucha activa por estos motivos que tú comentabas. Uno, porque nos interesamos más sobre nosotros que sobre el otro. ¿Sí? Luego hemos comentado lo de... Bueno, que nos esforzamos por ser más interesantes. Vale. Luego también tenía apuntado, hablando, dejamos de oír nuestra voz interior. Vale, que sería esta conversación en paralelo. Paralela. Y luego tenemos otra más, que estamos más centrados en ganar la discusión que en escuchar. O sea, queremos Esto es fundamental. Sí. Claro, aquí, por eso, la escucha activa dependería de, por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo, esto, cuando doy charlas o conferencias, yo te lo he explicado, lo del conferenciante oculto, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Te lo he explicado? No me suena. Siempre hay uno que en realidad querría estar dando la charla a él. Y te boicotea. O ella, pero es más típico de él, no sé el motivo, ni me voy a poner a especular. No tenemos datos. No tenemos datos, pero siempre hay uno que tú ves y entonces, ¿qué pasa? Que deja de escuchar porque le tiene en su cabeza y muchas veces te dicen cosas que no tienen absolutamente
Entonces te hacen una pregunta y dices, ¿A qué y viene? tú ves a todo el mundo que se miran como que, ¿y este de qué planeta baja? Entonces, este sería un caso, ¿vale? En la parte profesional. Y yo creo que entrevistadores se ve un montón, Lola, de que te están entrevistando y tú te das cuenta de que en realidad es que no les interesa, es que lo que O sobre quieren... todo tú estás escuchando la entrevista, entonces el entrevistado cuenta algo y el entrevistador, en vez de tirar del hilo, que dices, oye, pero que se fue a Marruecos a los 18 años, ¿qué pasó? Porque a mí, que ha sacado este libro hace 3 días, me importa un pito, pero que tú, ¿sabes? Y dices, ¿dónde está aquí el botón para preguntar? Y él continúa con su guión. En su rollo, ¿por qué? sí. Porque es como lo que hablábamos de para ligar o para seducir. Porque él en su cabeza ya tiene cuál es la siguiente pregunta y de hecho no estaba ni escuchando. Sí. ¿Vale? Entonces, esto sería por un lado. Por otro está la escucha activa cuando viene alguien con un problema, lo que tú comentabas. Viene un amigo y me explica pues que lo ha dejado con la novia. Y entonces aquí viene, y esto de nuevo es más masculino, hoy me estoy... Pero bueno, es que es lo que hay, que es el solucionador. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Vale? Es verdad que las mujeres, por lo general, no todas, pero la parte emocional la lleváis la lleváis mejor. Los hombres somos un poco más burros en este aspecto. Y entonces sois capaces de captar que lo importante es la emoción y no el buscar una solución. Y a veces algunos hombres nos vamos más a la parte pragmática, a la parte práctica, y entonces buscamos soluciones de conductas concretas que se puedan hacer. No me he metido en ningún jardín, ¿no? Hasta aquí lo que digo. No, está bien. Oye, no sé si a veces también es importante redirigir la conversación cuando sea necesario o no, o dejar que la persona suelte. Porque aquí más que a nivel laboral, podríamos hablar a nivel personal, ¿no? Es decir, cuando tenemos un amigo con un problema, para no meternos también en según qué temas, ni a nivel profesional, que pues ahí a cada profesional del sector verá, pero igual si está hablando de un tema y es una persona que tiene en la cabeza muchas ideas y tal, y vamos a centrarnos en lo que te afecta ahora mismo. No me empieces a contar la batallita con el abuelo, con no sé qué y tal, ¿no? O sea, procuraremos que no cambie de tema utilizando como nexo de unión la emoción. Vale. O sea, hay personas que te dicen, he roto con mi novia y entonces esto les pone tristes y además en el trabajo voy fatal y encima el otro día me discutí con tal y entonces la hipoteca sí que es bueno que le digamos, oye, explícame esto de tu pareja, ostras, no sabía que había roto, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y tienes razón, lo voy redirigiendo porque si no salta de un tema al otro y no el único nexo de unión es la emoción y lo que estamos haciendo es alimentando pues esa tristeza o esa frustración o esa emoción, la que sea. Toda la razón del mundo, Lola. Y la comunicación no verbal, es decir, con la cara, con las expresiones, eso es importante, pero claro, no se puede aprender. A veces nos salen cosas, hay gente como más gestual que otra, ¿no? Yo creo que esto está pasando un poco a la historia, pero ¿tú te acuerdas que se daban un montón de formaciones sobre que te decían, tienes que copiar los gestos? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Hubo una temporadita que es muy difícil. Yo creo que esto es antes del coaching. Bueno, esto era PNL. Y entonces, ¿qué pasaba? Que eran de hostia esta gente, porque tú veías que te estaba imitando y que te estaba copiando las palabras y las expresiones y esto da una rabia enorme. Explotaba la cabeza. Entonces, ¿es verdad que son importantes los gestos? Sí, pero tienen que ser espontáneos. Si mi interés es sincero, yo no me doy cuenta y estoy asintiendo, le estoy mirando los ojos, estoy acompañando con mis gestos, etcétera. Si el interés no es sincero y encima me pongo a imitarla, esto no va a acabar bien. Y otra de las cosas que tenemos aquí anotadas, repetir de vez en cuando lo que ha dicho, independientemente si estamos de acuerdo o no. Es decir, bueno, no, si no sé si Pero, a ver. Bueno, es una forma, es una forma de que la persona, no sé, si indirectamente percibe que lo estás escuchando. Vale. Que estás repitiendo. Imagínate que imagínate, pero de nuevo son habilidades que si no te salen de manera espontánea quedan muy raras. Vale. No practiquemos, hay que practicar en casa, mejor no. Bueno, no, hay que tener interés sincero o no mantener conversaciones con gente que no te interesa. Vale. Viene alguien y me dice, estoy súper triste
porque, yo qué sé, porque me acabo de divorciar. Entonces, normalmente lo que intentamos es generar alivio y le decimos cosas como, pues será por mujeres. O en realidad me dijiste que ya no estabas bien. O seguro que ahora reharás tu vida. Y entonces la otra persona se siente incomprendida. ¿Cómo se lo devuelvo yo esto y no le hago sentir incomprendida? Pues, hombre, pues si te acabas de separar, entiendo lo mal que lo debes estar pasando. Y entonces yo lo que estoy haciendo es reafirmar, no si tiene que sentirse mal o no, su emoción. O sea, a veces nos dicen, pues fulano se ha separado y está más contento con las castañuelas. Pues fulano estará más contento con las castañuelas, pero yo me acabo de separar y lo estoy pasando mal. Entonces, repetir viene bien porque entonces tú lo que estás haciendo es coger y decir, con esto que me explicas, puedo entender o puedo imaginar cómo te estás sintiendo. Y eso a la otra persona le ayuda, le sirve. Y luego, cuando es mal, viene bien porque hay personas que hablan y que ya escuchan tan poco que no se escuchan ni a sí mismos. Y entonces, a veces, cuando alguien te dice una borrada, parafrasearlo y devolvérsela, te das cuenta que me acabas de decir esto. Vale. Muchas veces esto les hace caer en la cuenta de que se han pasado. Es que parece gilipollas. Oye, ¿te das cuenta que me has llamado gilipollas? Y entonces, no, hombre, no quería decir gilipollas. Quería decir, pero lo han dicho y si tú no te paras y se lo vuelves a poner delante de los morros, es que ni se enteran. O sea, yo conozco una persona que no sabe ni que estoy enfadado. Hay que ser burro, ¿eh? Y que yo creo que él o ella cree que él hace bien de enfadarse conmigo. Y yo estoy enfadado. Y a lo mejor lo que tendría que haberle dicho es, oye, ¿te das cuenta que con esto que me estás diciendo me estás faltando al respeto? Y parafrasear. Yo, en este caso, creo que es lo suficientemente burro como para ni así darse cuenta. Pero, en cualquier caso, devolver de esta manera normalmente suele funcionar. Casi siempre. Otro tema, el silencio, los silencios, respetar los silencios, ¿no? Fundamental. También hay Julia Otero hace poco ha empezado a dar entrevistas y a comentar pues, cómo ha vivido su enfermedad y tal. Y me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante que ella contaba que tenía una amiga que le decía, mira, yo te voy a venir a ver, si quieres que hablemos, hablamos, y si no, estamos calladas las dos y no decimos nada, ¿no? Entonces, el estar con alguien y decir, estoy ahí, pero si quieres hablar, hablamos, y si no, no, también es importante, porque a veces lo que decías antes, hay gente que a veces hay que llenar el espacio, ¿no? De palabras y a veces no es tan necesario. Uno de los trabajos que tenemos que hacer, los psicólogos tenemos que ir cogiendo actitudes que a lo mejor no nos salen de manera espontánea. Y uno es el aguantar el silencio. Porque hay alguien, por ejemplo, que se emociona y tú tienes que estar allá y le puedes decir algo tipo, no te preocupes o no tengo prisa, o te piden perdón y dices, no, nada, no pasa nada, pero luego tienes que permanecer callado mientras esta persona está emocionada. Y esto es una habilidad que vas cogiendo con el tiempo. O tú haces una pregunta y la persona no responde inmediatamente y tú tienes que aguantar ahí. Y los silencios tienen una cosa muy buena que es, ya sabes que yo no aplico, o sea que mi yo de consulta y mi yo de la vida real no se parecen en nada. O sea, si hay alguien que le caigo bien en consulta y cree que yo soy un buen tipo, que te pregunte. Es como yo con la radio, ¿no? O sea, en la radio gano y luego es mi día a día. Tú eres mucho más simpática por la radio que en persona, sí. Y tú eres más simpático como psicólogo, o sea, que cada uno... Aquí cada uno tiene su cosita. ¿Su qué? Venga, va. Pues el caso es que hay personas que, llevándose mal conmigo, me han hecho confesiones enormes, única y exclusivamente porque soy capaz de aguantar los silencios. ¿Sí? Que te empiezan a contar algo, tú estás allá y no soportan el estar en silencio. Y entonces se sienten obligados a ir a hablar, ir cascando. Entonces, los silencios es fundamental. Por un lado, porque respetas y por el otro, porque recibes muchísima más información de la que recibirías si tuvieses que llenarlos todos. Y has hablado de emociones. ¿Qué pasa si empatizamos tanto que nos ponemos a llorar con la otra persona? ¿Eso vale, no vale? ¿Nos giramos? Yo en consulta he llorado poco, pero he llorado. ¿Ah, sí? Y sí.
he llorado, he hecho pucheritos, sí. Hay personas que te explican cosas que te afectan. Te llegan. Y te emocionas. Y normalmente, pues lo dices. Vale. Y no pasa nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es cuando nosotros damos bastantes formaciones, ¿no? en el ámbito hospitalario. Y entonces esta es una pregunta que te hacen. Yo les digo, mira, hay mucha gente que viene a consulta con enfermedades graves y lo que me dicen es, tengo la sensación de que al médico o a la médico no está implicada. Nunca nadie me ha venido y me ha dicho, ¿no va este cabrón y se pone a llorar? ¿Esto es verdad o no? Claro. No. Lo que nosotros echamos en falta es la falta de empatía, no el exceso de empatía. Ahora, la palabra es compasión. Y compasión es, yo siento parte de tu pena como propia. O sea, yo si hay alguien que tiene una pérdida de una niña de una edad parecida a la María, es muy difícil que yo no me emocione. Y entonces, pues si me emociono, le diré, me puedo poner en tu piel o me puedo imaginar lo mucho que debes estar sufriendo. Y si eso va acompañado de una lágrima, pues no pasa nada. Y yo recuerdo incluso una persona que su situación me emocionaba tanto. No, esto igual te lo he explicado alguna vez, no en la vida real, que me tenía que sentar al lado. ¿Te suena esto o no? No. Que no me podía sentar enfrente, que me sentaba de lado, porque si no, me costaba muchísimo. La emoción se contagia muchísimo por la mirada. Sí. Y entonces, como que su situación, la verdad es que la sentía como propia y la tenía enfrente, ostras, esto me costaba horrores. Y hubo un par de sesiones que las hice, pues los dos estábamos en el mismo lado de la mesa. Bueno, cuenta eso que el otro día me contabas sobre lo de estar enfrente o de lado, que a mí me parecía raro, pero bueno, tiene una explicación de decir, en vez de ponerte justo cara a cara, el ponerte así a un costado. Una de las cosas que aparte, en este caso estábamos hablando, ¿no? Porque hay una compañera, Ari, que hizo un roleplay en la universidad. Sí. Y entonces nos lo explicaba y ellos estaban como enfrentados. Sí. Estaban sentados enfrente y primero, en el caso de Ari, yo creo que se moría de la vergüenza porque además había público, etcétera. Sí, estaba el resto de compañeros y entonces eso cohíbe. Luego, una cosa que yo te comentaba es lo del ascensor, ¿no? Sí. Tú al final estás con una persona muchas veces en consulta, enseguida conectas con la gente y entonces no tendríamos tanto este problema. Pero ella estudia trabajo social y entonces muchas veces puede relacionarse con gente en poquitas visitas y que no tiene tiempo de hacer este vínculo. ¿Sí? Sí. Entonces, una de las cosas que le comentábamos es, si te pones un poquito de lado, pero como en ángulo, ¿sí? Pues yo qué sé, no a 90, a 110 o 120 grados, eso te permite, estás cerca, si hiciese falta podrías llegar a tener un poquito de contacto físico en un momento determinado, le podrías tocar el antebrazo, le podrías tocar la mano, te permite mirarle a la cara, pero también te permite, sin que sea violento, desviar la mirada, que es lo que hablábamos antes. Si lo tienes enfrente, no. ¿Sí? Y luego, cuando tú estás con una persona que te incomoda un poquito, pues el ascensor, espacio pequeño con un desconocido. Si en el ascensor tú te pones, haz la prueba un día, y tú te pones de cara, verás como el tipo se da la vuelta. O le seduces, no sé, Lola. Sí. Pero normalmente nos damos la vuelta. En el ascensor todo el mundo mira para el mismo lado. A veces hacia la botonera, a veces hacia el espejo y a veces hacia la puerta. ¿De qué depende? De hacia dónde mira el primero. Sí. Bueno, sí, claro, si el primero entra y se pone mirando a la botonera, el resto de personas no se pondrán enfrente suyo. Hombre, si yo subo al ascensor y la persona que ya está ocupando el ascensor está mirando a la pared y me está dando la espalda. Bueno, si todos son paredes en un ascensor. Yo me bajo, ya, pero lo normal es que la gente esté mirando, o sea, entres y des la vuelta y te pongas mirando a la puerta para salir. A no ser que la puerta esté justo al otro lado, ¿sabes? Que te buscaremos por un lado. Buscaremos el vídeo porque yo creo que lo encontraremos. Lo más habitual es que la gente entra, da la vuelta y se pone mirando al exterior. Claro. Pero hay ascensores donde hay mucha gente y eso no da pie. O, por ejemplo, en un hospital donde entra una camilla, una cosa de este estilo. Y verás que todo el mundo... Y yo creo recordar que había un experimento de estos por YouTube, que lo podemos buscar, a ver si lo encontramos, que hacían el ejercicio este de ponerse ahora para un lado, ahora para el otro, y veías como todo iba cambiando. Iba cambiando. En los ascensores de hospitales normalmente la gente se pone en los laterales. Entonces todo el mundo mira como al centro.
si te fijas, es decir, vas llenando y la gente va entrando y se va poniendo con la pared detrás, ¿no? Como diciendo, bueno, estoy como protegido por detrás y si tengo que salir tengo la vía de escape más a la vista. Bueno, resumiendo, que ya se nos acaba el tiempo. No sé si quieres destacar algo de la escucha activa. ¿Qué nos aporta la escucha activa? Si mejora nuestra comunicación efectiva en el trabajo, en las relaciones personales, si evita malos entendidos, que a veces actuamos de unas maneras u otras en función de lo que entendemos. Entonces, la escucha activa nos permite tener más información y la información correcta, ¿no? La escucha activa será, de entre las habilidades sociales, yo creo que la más importante, porque me permite entender la emoción del otro y eso me permitirá influir y me permitirá entender y poner límites y todo esto. Y lo que hay que entender es que es una cosa que normalmente no sale de manera espontánea y que responde a un interés sincero. ¿Vale? Entonces, si a mí me presentan a alguien que me parece muy interesante, sí, yo pondré la escucha activa a tope. Yeah. Pero si me presentan a alguien que te lo quieres follar, entonces tendrás más interés en destacar tú y en decir tus elogios, etcétera. Pero si lo que quieres es conocerlo, si te parece un tipo o una tipa interesante, entonces lo que quieres es hacer 1000 preguntas. Bueno, pero si igual aplicando la escucha activa le resultas más interesante porque precisamente sabes escuchar y no estás ahí vendiéndote, ¿no? Casi seguro que la probabilidad de follar es más alta poniendo en práctica la escucha activa. Pero de nuevo, vamos a que no es algo que nos salga de manera espontánea. Bueno, pues entonces no sé si quieres recomendar algo a nuestros oyentes, que busquen más información sobre la escucha activa, que lo pongan en práctica. Bueno, nuestros oyentes recibirán los resúmenes que tan bien haces tú y por lo tanto ahí tendrán mucha cosa sobre la escucha activa y que sí, que lo ideal es que hagan lo posible por ponerlo en práctica y por exigirlo si es necesario. O sea, si yo voy a un sitio sí, que soy cliente y tengo la sensación de que no me están prestando atención, pues aquí lo haré al revés, que será... ¿Qué te he contado? Cliente / paciente, ¿no? Porque volvemos al principio, es decir, muchas veces en un ámbito como que necesitamos más esa atención, no la recibimos. Entonces... Pero, Lola, a veces viene el paleta a tu casa y le estás explicando cómo quieres la obra y tú te das cuenta que este tipo o esta tipa, normalmente un tipo, que él es igual. Y luego le has dicho, quiero la taza aquí y te la pone allá. No. Porque él estaba pensando ya en dónde se la pondría en su casa. O sea, la escucha activa es fundamental para cualquier profesional. Bueno, pues nada, dicho esto, nos vamos. Recordad que vamos a subir el podcast hoy y que estamos en iVoox, en Google Podcast y en Spotify. Dime, venga. Nueva notición. ¿Qué? Cuenta. Hoy nos han dicho que una nueva reedición del libro El aprendiz de farero. 3. Enséñalo, que lo tienes ahí detrás. ¿Lo tengo aquí? Sí, lo tienes ahí detrás. Se ve poquito, sí. Lo traigo, que hoy se lo merece. Venga. Mira, no sé si es la primera o la segunda. ¿Sí? Vamos a mirar. Mira, primera edición, marzo 2022. Segunda edición, mayo 2022. Tercera edición, hoy que es 2 de junio del 2022. Edición por mes. El aprendiz de farero, una obra maestra de la literatura universal. Contemporánea. Del mundo de la psicología. Estamos encantados. Oye, ¿te cuenta muchas cositas o qué? ¿La gente te envía mensajes? Pues me envían mensajes muy bonitos. Y el otro día, no me enrollo, voy muy rápido, ¿eh? Estábamos dando una formación en un hospital y se acercó una alumna, una compañera, una chica que estaba recibiendo y me dijo que mi marido le ha gustado mucho y tal, y a mí me ha encantado y no sé qué, no sé cuántos. Y su marido nos había enviado por Instagram un mensaje y le dije, no me digas que es este. Recibimos, todas las semanas recibimos algún mensajito. Hay un montón de opiniones deliciosas en Amazon. Y que, oye, que los que no se lo hayan leído, pues que ya tardan en hacerlo, ¿no? Que hay que comprarlo y regalarlo y leerlo porque 3 ediciones, 3 meses, ¿eh? Bueno, estás imparable, ¿eh? Estáis imparables. Estamos, el señor Piñol y un servidor. El señor Xavi. Que no cabemos. Bueno, pues nada, felicidades, Xavi. Nos escuchamos la semana que viene.
con otro tema. Un abrazo. ¿Sí? Venga. Hasta la próxima. Chao. Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor.